También la distribución final, y pues lo que corresponde al, al correspondiente a sus siguientes trabajos para tener su nota exacta. Por esta parte, que corresponde a la bibliografía del curso, sino que es un contenido que pues, hay nuevas versiones, pero es la que está todavía al día de hoy en el programa. ¿Cuáles son probabilidades y estadística para ingenieros? La otra opción es probabilidad y estadística para ingeniería y ciencia. La séptima edición es Cengage y Learning en el año 2008. Tendrá puede dar cuenta, estamos hablando de una Cengage y Learning año 2008. ¿Quién lo hicieron? Johnson Cooley. La de Learning y la de Pearson son bien comunes. Estas editoriales son muy buenas, muy buen contenido, bastante entendible. Hay de Larson, hay de SIL, hay diferentes situaciones de estadística que pues, contamos con ellas. Y pues de esta mezcla de información es la que se procura darles su clase. Como les digo, para el tema de tareas se les dice utilizar bibliografía. ¿A qué se refiere uno que utilicen un libro, jóvenes? Pues lo ideal era hacer lo que hacíamos antes, irnos a la biblioteca, pero ahora tienen ustedes la ventaja que hay bibliotecas virtuales, donde pueden citar libros, ¿verdad? Si se dan cuenta, la bibliografía que utilizamos es bastante anticuada, bastante vieja. No por eso les vamos a solicitar que tengan ustedes en la última edición de probabilidad estadística por ingenieros de Pearson, pues, que les va a costar 600 quetzales. No, es que ustedes la busquen en la red, busquen o libros parecidos, porque al final yo tengo un par de libros también que están en inglés, pues la forma como que yo los traduzco no es idéntica como están en los otros libros que ya están en español, pero son muy buenos. Y al final el contenido es lo mismo. Si se dan cuenta, yo cuando doy las presentaciones les digo esto o esto. No, que a esto se le llama forma. Es lo mismo, simplemente es un sinónimo. Entonces, por eso se le dice esta cosa o esta cosa, pero es lo mismo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, al citar varias bibliografía, pues uno se topa con estas situaciones, pero no el contenido va siendo siempre lo mismo, ¿verdad? Y solo la forma de expresarlo y de resolverlo también, ¿verdad? De alguna manera, los ejemplos, pues definitivamente van a variar, ¿verdad? Pero el contenido en sí es el mismo. Bueno, saliendo después de esta fase introductoria donde estuvimos platicando de qué es la cantidad de temas que recibimos en el curso, vamos a proceder a la clase del día de hoy. Porque hay una presentación ya preparada para ustedes, valga la redundancia, donde vamos a proyectar.
Décima semana, curso de estadística, para poder identificar dónde poner la nota, ¿verdad? Les explicaba también a los compañeros que a veces me mandan algún correo, mire, que dice que mi nota no sale o qué pasó con mi nota. La metodología es la misma, la más sencilla. Comuníquense directamente con el secretario del área donde ustedes se encuentran. ¿Por qué? No es de que yo no quiera hacerlo, es que yo no tengo la información en tiempo real. Eso se va directamente a a- a- y ahí llega la información de todos los estudiantes a nivel. Hablando de un estudiante que esté inscrito en esa área. Entonces, él va a preguntar directamente informática y ellos les van a dar una información. Entonces, de hoy, como objetivo general, va a ser explicar a qué nos referimos con sucesos y frecuencias relativas. Segundo, ya en objetivos específicos, explicar eventos mutuamente excluyentes. Y último, explicar métodos de enumeración. Entonces, empecemos como la primera fase. Recuérdense que anteriormente nosotros, cuando hicimos algún tipo de programa, decíamos frecuencia acumulada, pero al final la frecuencia acumulada era una sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas, como para que fuera ordenada María, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, la frecuencia absoluta, ¿qué era? Era la oportunidad que suceda un suceso, valga la redundancia. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Bueno, eso es un 51. Y es a 1. 1,58 es a 0. Entonces, cada uno tiene una frecuencia. Esa es la cantidad que hay respecto a algo. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora, cuando hablamos de una frecuencia relativa, definitivamente puede solo existir si existe ya estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta. Ah, bueno, pero, sí, correcto. Bueno, entonces, les decía que la frecuencia relativa sucede solo teniendo nuestra frecuencia absoluta. Entonces, me está diciendo que es el cociente de dicha frecuencia. De algún valor
que componen la población. Y este dato sí ya lo reconocemos nosotros con la letra N mayúscula, ¿verdad? N es la cantidad total de población que tenemos. Entonces, nuestra frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta dividido nuestra frecuencia total, o mejor dicho, dentro de la población que se denota con el valor de N. Entonces, para calcular la frecuencia relativa, antes es necesario calcular la frecuencia absoluta, ¿verdad? Sin ello no podríamos obtener la frecuencia relativa. Por ende, la frecuencia relativa se presenta con las letras H, I, ¿verdad? Si ustedes buscan alguna literatura, pues de repente le pueden, dice frecuencia relativa como la letra R o FR. En este caso lo vamos a anotar con la letra H, I, como lo dicen. Relativa de la observación y ésima. ¿Por qué dice observación y ésima? Porque obviamente es la frecuencia de cada una de las frecuencias absolutas. Entonces yo estoy viendo la frecuencia relativa de 1, entonces H de 1, me explico, y la frecuencia absoluta de 1, entonces F de 1, ¿ya? Ahora, la que es común para todos va a ser el número total de observaciones de la muestra, que se denota con la letra N. Entonces decimos que FI es la frecuencia absoluta de la observación y ésima. Entonces, de la fórmula de cálculo de frecuencia relativa se desprenden dos conclusiones. La primera es que la frecuencia relativa va a estar acotada entre 0 y 1, debido a que la frecuencia de los valores de la muestra siempre va a ser menor al tamaño de la muestra. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que obviamente al dividir decir nosotros que es cuando sea el total, que sería por ejemplo 20, si nuestra frecuencia fuera 20 directamente, o sea, solo un número, dividido el número total que es 20 en n, 20 dividido n, 20 dividido 20 va a ser 1, ¿verdad? O sea, si fuera el total, sí nos da totalmente 1, sería, y esto es equivalente a un 100%. A multiplicar por 100, ¿verdad? Entonces ya nos da un valor por ciento. La frecuencia relativa de este dato es un 20%. Por siempre va a ser menor al tamaño de la muestra. La totalidad, entonces van a ser, al sumar cada uno de ellos nos tiene que dar 1. Y si se mide en tanto por 1, o si porción o el peso que tiene algún valor u observación a hacer la comparación entre muestras de tamaños distintos, ¿verdad? Digamos que con la frecuencia relativa, pues yo sí puedo saber qué porcentaje hay que se esté dando un evento. Ah, pero eso está fácil, sí.
se repiten, ¿qué les digo yo? Yo quiero saber la escala de este millón de datos y ya identifiqué que todos los estudiantes de este millón miden entre 1,60 y 1,70. Bueno, entonces mi dato 1 es 1,60, el otro 1,61, 1,62, 1,70. Dato 1 me dice que es 5. El de 1,61. El dato de 1,68 me dice que son 800,225. O sea, son datos bastante grandes. ¿Y mi valor de n cuál es? Es 1,000,000. O sea, ¿qué quiere decir con este? Que yo digo, bueno, el que tenía 800,000, es el mayor. 800,025. 825 dividido 1,000,000, ¿verdad? Y me da 0,825. Por 100, dice que el 82,5% de los estudiantes tienen esa estatura. O sea, ahora sí ya se entiende. Por eso es de que en este tipo de énfasis es más importante en algún valor u observación en la muestra. Esto de tamaños distintos. Esto se puede expresar como un valor decimal, como fracción o como porcentaje. Veamos un ejemplo. El primer curso de economía son las siguientes. Entonces ahí tenemos 20 alumnos y tuvieron el valor. Estos posiblemente el valor 10 es el valor de 100, ¿verdad? El valor máximo son 10 puntos. Y su valor es el octavo 8, el noveno 5, y así sucesivamente hasta llegar al valor de 10, que es mi último dato, ¿verdad? 8, 5, 6, 10, 5, 7, 9, 4, 10, 2, 7, 6, 5, 10. Esos fueron los valores que sacaron diferentes alumnos en la evaluación. Entonces, si se dan cuenta, son valores de 1 a la frecuencia va a ser el número que se repita. Por si bien es cierto, puede ser que haya 20 datos diferentes, pero no quiere decir que va a haber, que todos van a estar entre la escala de 1 a 10, ¿verdad? Bueno, en la escala tal vez sí, pero que estén los datos de 1 a 10 es relativo, ¿verdad? Entonces, depende de que tantas notas. Por tanto, bueno, ¿qué corresponde hacer ahora? Primero ganarlo y después hacer mi tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces dice, FI es la frecuencia relativa, que es el número de veces que se repite el suceso. Obviamente sería lo que corresponde a nuestra frecuencia, ¿qué? Absoluta, ¿verdad? Es el
número de veces que se repite un suceso. En este caso, la nota del examen. Y pues el valor de n no va a ser más que la sumatoria de las frecuencias, ¿verdad? Por eso está el símbolo de sumatoria en la parte de abajo. Que en este caso sería 20, ¿verdad? Porque fueron 20 estudiantes que se examinaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Colocar busco yo acá y digo, bueno, ¿cuántos unos hay? Hay uno, frecuencia de absoluto en el valor 2. ¿Cuántos es? 1, hay otro 5, aquí hay otro 5 y hay un cuarto 5. Entonces, 5 hay 4. Aquí está el valor de 4. Y aquí hay otro 7. Entonces, tenemos 2 7. Y aquí está. Aquí están los 3. Entonces, aquí están los 3 que vimos. ¿Cuántos 9? Solo hay 1. ¿Y cuántos 10? 1, 2, 3, 10. Entonces ahí, ¿qué es lo que me corresponde ahora? Pues sumarlo, ¿verdad? 1 más 2 es 3, más 1, 4, más 1, 5, más 4, 9, más 2, 11, más 2, 13, más 3, 16, más 1, 17, más 3, 20. Ahí estamos correctos. Entonces, ¿ahora qué corresponde? Me va a dar 0.05. Pero si yo lo quiero en valor de porcentaje, ¿qué es lo que debo hacer? Multiplicarlo por 100 y me da un 5% cuando nuestra frecuencia es 1. Cuando la frecuencia es 2, 2 dividido 20, 0.1. Nos va a dar 0.2 multiplicado por 100, 20%. Entonces aquí ya sacamos nuestra frecuencia relativa. Nos va a dar 0.15 multiplicado por. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? Verificar si nuestros valores los pusimos bien y hacer la sumatoria. 5 más 10, 15, más 5, 20, más 5, 25, más 20, 45, más 10, 55, más 10, 65, más 15, 80, más 5, 85 y más 15, 100. Y ahí tendremos nuestros valores correctos de nuestras frecuencias relativas. Como resultado, vemos que la frecuencia relativa nos da un resultado que más visual al relativo. Si ya lo tengo como una frecuencia relativa y no digamos en porcentual, ahí está más exacto mi dato, más entendido. Y tenemos una variable continua que tiene una altura de 15 personas y sabemos que n es igual a 15 y presentan las oposiciones de cuerpos de policía, que son las siguientes. Aquí están los datos, los 15 datos.
Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues ordenarlos, ver, sacar mi tabla de frecuencia. Tendría unos 75, unos 77, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tiene? Para elaborar la tabla de frecuencia, los valores se ordenan de menor a mayor, pero en este caso, dado que las variables es continua y puede tomar cualquier valor de un espacio continuo infinitesimal. Hay que salen 7 caras y 3 escudos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa? 7 de 20 en uno y 3 de 20 en el otro, ¿verdad? Entonces, sería ¿qué? Punto 35 multiplicado por 100, 35% y el otro 65, ¿verdad? Esos serían los porcentajes o las frecuencias relativas de CLCF. Ahora, si lo hacemos más veces, si volvemos a lanzar una moneda, pero esta vez 100 veces, obtenemos 48 caras y 52 escudos, ¿verdad? Entonces, 48 dividido 100 es punto 48 por 48%, entonces este se va a igualar al número más próximo, que es punto 5, sería un medio, ¿verdad? Entonces podemos decir que el 50% sale cara o el 50% cada escudo por la cercanía que hay. Ahora veamos el término de eventos mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente excluyentes se dan cuando dos o más eventos no pueden suceder al mismo tiempo. Y la suma de sus probabilidades individuales es la probabilidad de que ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo dos eventos que no pueden pasar al mismo tiempo, ¿verdad? O se hace una cosa o se hace la otra, pero no pueden estar actuando en tres hasta llegar a n cantidad de... Son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno de ellos implica la no ocurrencia de los otros, ¿verdad? Entonces, si sucede uno de estos excluyente del otro, o hay lluvia o hay sol, ¿verdad? Pero no pueden estar los dos mixtos, lluvioso y intersección de cada par de ellos es vacía. Entonces es un evento nulo. Por ejemplo, A intersección B. Día lluvioso e intersección día soleado. Es igual a cero. O sea, no se puede dar. Por lo tanto, los eventos mutuamente excluyentes tienen la propiedad que la probabilidad de A unión B se utiliza la siguiente fórmula. PR se multiplica a la letra A, que se nuestra amplitud, va a ser igual al N de casos favorables dividido los casos posibles. Es el número de maneras en que A pueda ocurrir. A veces es necesario manejar los métodos de enumeración para calcular esos valores. Por ejemplo, un lote de 100 artículos contiene 20 artículos defectuosos. Está. Entonces, sin sustituir un artículo antes que sea elegido el próximo. O sea, no voy a cambiarlos, ahí están. ¿Cuál es la probabilidad que exactamente la mitad de los artículos escogidos
casos. Pero ¿cuál es la probabilidad que la mitad de los casos posibles son 2 y el número de casos favorables es 8? 8 dividido 2 me da 4 dividido un medio, nos va a dar solo 2 posibles casos de que solo sean la mitad malos, ¿verdad? Eventos mutuamente con la letra I1, I2 hasta la cantidad que necesite. Y entre estos resultados, ¿cuánto tienen las características que exactamente la mitad sean defectuosos? Evidentemente necesitamos saber contestar estas interrogantes para resolver el problema. Estos pueden originar. ¿Verdad? Segunda pregunta, defina cómo realizar un suceso y frecuencia relativa. Ya hablamos de la fórmula frecuencia. Tercera pregunta, defina eventos mutuamente excluyentes. Explicar más o menos a qué nos referimos con un evento mutuamente excluyente. Cuarta pregunta, define el modelo para resolver problemas mutuamente excluyentes. Semana, ¿verdad? Que podamos continuar y que tengan feliz semana. Dios los bendiga. Nos seguimos viendo.